Dubán también me pregunta, hablando con un amigo sobre una película, me dijo que él podía disfrutar más del cine por sus conocimientos de fotografía, de guión y de cine en general. Me dijo también que de igual manera, si yo conocía de teoría musical, iba a disfrutar más la música. ¿Crees que tiene razón? Pues sí y no. Mi claridad debería ser que los 131 que me están viendo ahora esté rara en YouTube de pronto. Sí y no. Este debate yo lo tuve hace muchísimos años, que yo iba a los conciertos de la Sinfónica de México, la Sinfónica Nacional, cuando lo dirigía el maestro de la Fuente, y yo iba con amigos, algunos de los cuales estaban en el conservatorio, y Chela estudiaba piano y creo que Silvia estudiaba violín, y había gente que pues, estudiaba música de manera muy, muy seria ahí en ese grupo de jóvenes, y lo discutíamos, porque yo me acuerdo que una vez salió uno rojo de furia. ¿Por qué? Porque el violinista falló 2 notas en el tercer movimiento. Y yo dije, o sea, esto tiene un lado positivo y un lado negativo. Es decir, efectivamente, saber puede ayudarte al disfrute, pero también puede ayudarte a ser brutalmente más crítico y a pasarlo mal escuchando cosas, porque escuchas cosas que yo no escucho y que yo me quedo en la emocionalidad de la música como aficionado meramente que soy y como músico de tercera categoría que soy. Obviamente, ante una interpretación absolutamente magistral, es probable que tú disfrutes más que yo porque entiendes cosas que yo no entiendo. Pero lo que pagas es también eso, es el estar alerta a errores que no está alerta la gente. Mira, yo veía el otro día una discusión precisamente sobre uno de los cuadros que más me gustan en el mundo, que son los comedores de patatas. Y me gusta por lo mucho que significa, y me gusta por las implicaciones que tiene, y me gusta sobre todo por la niña de espaldas a la que vemos en los comedores de patatas, y que es el futuro desconocido en ese cuadro. Es la tercera generación, hay 2 generaciones que vemos de frente, y ella es la tercera, la joven generación, y solo la vemos de espaldas. Yo he hablado y he fabulado mucho sobre esta niña, el cuadro me encanta, ¿no? Un experto toma el cuadro y dice, es que mira, aquí está mal la anatomía porque como Van Gogh apenas estaba aprendiendo y la perspectiva de la casa pues es muy rara, y tú la empiezas a ver por primera vez y dices, no, pues sí, la perspectiva de la casa es rara. Y el hombro aquí de la señora que está sirviendo el café, pues el hombro como que no está puesto donde debería estar puesto el hombro, y tú lo ves y dices, sí. Pero es que a mí me importa un pito eso, a mí me importa lo que está contando Van Gogh sobre esos hombres y mujeres que conoció en el campo holandés, hombres de una miseria lacerante, que cultivaban sus patatas, y lo que él dice, Van Gogh en una de sus cartas a Theo, lo que quiere él es mostrar cómo esos hombres y mujeres se están comiendo las patatas que han cultivado con sus propias manos, como una forma de decir que es más legítimo lo que comen ellos que otros que comen lo que cultivaron otros, o algo similar, no lo sé. Pero es lo que destacaba Van Gogh al explicarle a su hermano cómo era su primera composición con varios seres humanos. Él había hecho muchísimos dibujos de campesinos holandeses individuales, pero era su primera composición, estaba metiendo 5 personas. Entonces yo siento que yo en cierta medida sí puedo disfrutar más de los comedores de patatas o ciertas melodías o ciertas interpretaciones musicales que otros que saben mucho más que yo. Quizás hay un punto medio entre saber suficiente y sin llegar a pasarlo mal. Yo me acuerdo, por ejemplo, lo poco que sé de teoría musical, bueno, no tampoco, pero no sé tampoco tanta teoría musical como debiera, pero la primera vez que me di cuenta de que un grupo de música popular estaba mezclando ritmos. Es decir, que venía cantando en 3/4 y de pronto hacían 2 compases de 2/4 para regresar a 3/4 y aquello le da una textura totalmente distinta a la canción. Hombre, el hecho de que yo sea capaz de contar tiempos me permite apreciar eso y darme cuenta de que esa cosa rara que se oye tiene un sustento en el manejo de la firma de tiempos, de la time signature de la canción, o que pueda yo disfrutar de ciertas progresiones armónicas, etcétera. No lo sé, yo creo que sí y no. Yo creo que sí se puede disfrutar más lo muy excelso, pero lo más popular, lo que está lleno de errores. El que sabe mucho puede pasarlo bastante peor que yo. Daba hace poco el ejemplo de una flautista clásica
muy jovencita ella, a la que por primera vez le pusieron un video de Jethro Tull, y ella hace reacciones, de estos videos de reacciones que a veces son muy entretenidos en YouTube, y ella reacciona a Jethro Tull, a Ian Anderson, Ian Anderson llevaba 2 años tocando la flauta, y ya se presentaba en el escenario tocando la flauta, y ella flipaba y decía, pero es que ese fa no se digita así, hay que poner el meñique en la última llave, porque si no, claro, el fa está un poco abemolado. Y entonces ella lo pasaba muy mal porque decía, este tío no sabe. No sabe, pero la fuerza que le ponía a la flauta y las cosas que hacía con la flauta lo llevaron a un estrellato muy merecido. Y luego yo oía a Anderson decir, es que yo aprendí a digitar a los 50 años y ella aprendió que en ese fa hay que meter el dedo en la última llave que está más lejecitos y que tienes que hacer el esfuerzo. Entonces, creo que tiene razón, sí y no. Creo que puede tener razón. Hola, soy Mauricio José Schwartz, gracias por su visita. Para disfrutar más videos del Rey va desnudo y cosas que sabemos como estos, y para estar informado de nuestros estrenos y nuestros streamings, no olvide suscribirse y activar las notificaciones.